Bueno, buenas noches a todos nuestros compañeros del colegio y a los que se han acercado a esta actividad. Antes de presentar a Susana, les paso alguna información. Nuestro próximo plenario, el del jueves próximo, es la presentación del libro de Nadina, nuestra compañera, Nadina Golbácer y Andrea Cuaranta, que se llama La tenue luz de las luciérnagas, y el subtítulo es Cartografías de una experiencia, intervenciones frente al abuso sexual intrafamiliar contra infancias y adolescencias. Y por otro lado, quería recordarles que la primera reelaboración del año, de acuerdo a lo que convinimos el año pasado en nuestro trabajo de reelaboración, no la vamos a hacer un jueves, sino que pasa a un sábado, a toda la mañana del sábado. No va a estar a cargo de uno de nuestros compañeros, sino que vamos a construir colectivamente la reelaboración, y va a ser el 31 de mayo, sábado 31. Quiere decir que el plenario del jueves 29 se pasa al sábado 31 de mayo por la mañana. Bueno, ahora sí, Susana, nuestra invitada de hoy. La hemos invitado especialmente para que nos ayude a pensar el tema de nuestro año, porque pensamos que la obra de Piera dialoga muy bien con el tema de nuestro año. Entonces le pedimos específicamente que recorte de todo su conocimiento de la obra de Piera lo que tiene que ver con el yo. Así que el título es El yo en la teoría de Piero Lañé. La presento a Susana abreviando mucho sus antecedentes. Es psicoanalista y socióloga, fue presidenta de la PPG y miembro de la Sociedad Psicoanalítica del Sur. Es autora de muchísimos artículos y publicaciones en publicaciones argentinas y extranjeras, y también de muchos capítulos de libros, coautora de muchos libros. Dicta cursos sobre la obra de Piera Olañé de André Green. Entre los libros de los cuales es coautora está el libro Entre Hermanos, Sentidos y Efectos del Vínculo Fraterno, el libro Psicoanálisis, Cambios y Permanencias, el libro Proyecto Terapéutico de Piera Olañé al psicoanálisis actual, Adolescencias Contemporáneas, y muchos libros más. Es autora del libro Tramas, Teoría Clínica y Ficciones para un Psicoanálisis Contemporáneo, y es autora, su último libro es el libro, se llama La subjetividad como encuentro, una lectura sobre la obra de Piera Olañé. Y recientemente publicó un artículo en Topía que puede ser de mucho interés para nosotros, que se llama El lazo social entre la vida y la muerte. Bueno, Susana, gracias por aceptar tu invitación. Nos encanta tenerte entre nosotros. Te escuchamos. Bueno, agradezco muchísimo la invitación. Yo estoy encantada de estar entre ustedes. Hubiera deseado un encuentro presencial, pero se hizo difícil por la distancia, por el horario y etcétera. Así que dialogaremos de esta manera. Entiendo que muchos de ustedes se han acercado bastante o mucho a la obra de Piera, pero imagino que no todo el mundo la conoce tanto, no todos los asistentes. Entonces pensé en decir durante los primeros minutos algo acerca de quién fue Piera, su posición teórica y epistemológica, para poder situar luego la cuestión del yo en el seno de debates y posiciones teóricas dentro del psicoanálisis que difieren a veces bastante, ¿no?, entre sí, sobre todo en relación a la cuestión del yo. A mí me parece, aunque Piera nunca se definió como tal, que es una autora de la complejidad. Edgar Morin define, entre otras cosas, a la complejidad como un método, no como una teoría con un contenido, que aspira a un conocimiento multidimensional y que a la vez sabe que el conocimiento completo es imposible. Esto aplica a Piera.
porque tiene una mirada múltiple y al mismo tiempo es una autora, yo diría que humilde al mismo tiempo, en el sentido de que ella sabe que todo saber es incompleto y provisorio, ¿no? Y trabaja en base a esto. Em, Piera tiene, y esto tiene que ver con la complejidad de su lectura, de su mirada, de su escritura, una perspectiva relacional. Por eso la situación de encuentro, ella define la condición humana en términos de encuentro. Y esto está presente todo el tiempo, todo el tiempo. Por ejemplo, cuando ella trabaja la cuestión de la constitución subjetiva, la va a abordar desde más de un vértice. Va a trabajar, esto lo hace en la violencia de la interpretación, ¿no? En los primeros capítulos, la cuestión de la constitución subjetiva, la constitución del psiquismo, la constitución del yo, desde el bebé, desde el primer minuto de vida y de ahí en más, pero luego va a trabajar esto mismo que ella lee desde el punto de vista del infans o del niño, desde el lado de los otros, del lado de la madre, del lado del padre, del lado de la sociedad. Entonces, es interesante porque esta perspectiva relacional es como una mirada con múltiples focalizaciones entrelazadas entre sí, de modo que para ella, dicho en términos que no son de Piera, lo intrasubjetivo, lo intersubjetivo y lo transsubjetivo, sea lo sociohistórico, lo cultural, son indiscernibles, van juntos desde el primer momento hasta el último. La otra cuestión donde ella relaciona tiene que ver con que para Piera el cuerpo, el afecto, la representación, el pensamiento, el discurso, también van juntos. Casi que no se podría hablar de uno de estos ejes sin hablar al mismo tiempo del otro. Y cómo se imbrincan, cómo se ensamblan. Entonces, por ejemplo, para ella, y estamos hablando cuando hablamos de la violencia de la interpretación del año 75, donde predominaba, por lo menos en Francia, el estructuralismo y la teoría del significante, y etcétera, que por supuesto después esto se modificó, pero ella incluye el cuerpo. No el cuerpo orgánico porque no es del ámbito del psicoanálisis, pero sí el cuerpo sensorial, el cuerpo erógeno, el cuerpo imaginario, el cuerpo simbólico, el cuerpo hablado, el cuerpo en la cultura. Y, y agregaría que para la época en que ella teoriza, ubicar un psicoanálisis que contempla lo sociohistórico no fue lo más frecuente. Hoy en día es distinto.
pero ella en ese sentido fue muy original y desde mi punto de vista bastante innovadora, justamente por esta perspectiva mm, arborizadora, relacional, epistemológica y teórica. Justamente en relación a esto, un concepto muy conocido por todos prácticamente es el de contrato narcisista, es decir, el contrato no consciente desde ya que cada pareja parental entabla con los discursos sociales de la época. De igual modo, la figura de los otros primordiales, ella va a hablar de la madre, después va a hablar del padre también, pero la madre acude al encuentro con el recién nacido, no solo desde el lugar de ese otro primordial, con su inconsciente, con su vida pulsional, con su Edipo, etcétera, sino también como portavoz de la cultura. De modo que para Piera todo tiene que ver con encuentros. Yo lo voy a pluralizar. Encuentros múltiples, aunque el encuentro analítico. Yo después voy a decir algo acerca de la concepción de la cura para Piera y cómo ella piensa el encuentro clínico, pero por lo pronto lo piensa como un encuentro. Eh, Esto es lo primero que quería decir como para ubicarla. Agregaría, si bien ustedes esto lo saben, lo conocen, que la apoyatura teórica de Piera es en primer término Freud, también Lacan, si bien después y particularmente en relación al tema del yo, ella se diferencia, pero en la violencia de la interpretación se nota mucho, mucho la impronta de Lacan. Y luego su encuentro con Castoriadis, adversario teórico y político, como sabemos, de Lacan, en mayo del 68 y en los 70, y donde la violencia de la interpretación que ella publica en el 75 es el mismo año en que Castoriadis publica La institución imaginaria de la sociedad. Entonces, Piera se apoya básicamente, es freudiana, se apoya mucho en Lacan, luego ha sido una autora que siempre pensó, tuvo un pensamiento crítico y propio, y se diferenció de Lacan, y bueno, la violencia de la interpretación, la autora es Piera Castoriadis Solanié, porque claro, fue pareja de Castoriadis, pero esto ya es de la vida personal de ella, pero eh, teóricamente y particularmente en lo que hace al yo, a la concepción del yo como instituido, pero también instituyente, voy a volver sobre eso, esto fue trabajado seguramente con Castoriadis, que se refería por la misma época a lo instituido y a lo instituyente a nivel de la imaginación radical y de lo social, ¿no? Entonces, para llegar al yo, tengo que decir que Piera habla de tres procesos representacionales y afectivos
que son el proceso originario, el proceso primario y el proceso secundario. ¿Por qué el aporte del proceso originario? Porque la clínica de Piera fue con pacientes psicóticos, mayormente y sobre todo al comienzo. Y ella interpretó que para trabajar en clínica con pacientes psicóticos, el proceso primario freudiano y el secundario freudiano no alcanzaban, porque había algo mucho más arcaico que comandaba en las situaciones psicóticas. Como mina pensante y cuestionadora, empezó a trabajar un modo arcaico de representación, ella lo llama representación, que fue su aporte respecto del proceso originario presente desde la primera vivencia de satisfacción, diríamos, desde los primeros encuentros, y que tiene una modalidad representacional que no es representación de imagen y no es representación de palabra, y que ella llamó pictograma, que es una representación muy ligada a lo sensorial y que es la metabolización de los encuentros en los comienzos. Esto tiene mucho que ver con lo que Freud llamaba autoerotismo, pero ella lo desarrolla y lo despliega como el comienzo de lo que va a ser la complejización psíquica. Entonces, proceso originario brevísimo, no hay una cronología, que representa, y cuando Piera dice representa, dice metaboliza, y cuando dice metaboliza, dice que eso es representación y afecto al mismo tiempo, que van juntos, y que son la cualificación inaugural de las cantidades que ingresan desde afuera y desde adentro, y que se representan, entre comillas, como placer o displacer del encuentro. Este aporte, que desde Piera fue importantísimo, creo yo, para el trabajo con pacientes psicóticos, a posteriori muchos analistas y muchos autores lo han entendido, lo hemos entendido como muy interesante para pensar patologías no psicóticas, problemáticas de las que hoy abundan en la clínica, pacientes fronterizos, patologías narcisistas, déficits narcisistas, todo aquello que está más acá de la neurosis. Pero como ella dice que los tres procesos, originario, primario, secundario, van a permanecer, es decir, que a mayor complejización no se anula lo anterior, sino que los tres procesos van a estar presentes de por vida en una relación heterogénea y conflictiva. Esta noción de proceso originario nos habita a todos, a los mejores neuróticos también, y bueno, no es el tema de hoy, así que lo voy a dejar picando. Cualquier cosa después lo comentamos
un poco más. Lo que quiero decir es que siguiendo la forma de trabajo de Piera, lo que ella escribió en los 70, hoy día está buenísimo leerlo a la luz de los cambios en la producción de subjetividad, de los cambios en los vínculos y de los cambios sociohistóricos. Y de la clínica. La clínica de hoy poco tiene que ver con las neurosis del siglo pasado, no porque no existan, sino porque no son mayoría, ¿no? Dicho esto, me meto en el tema de hoy. El yo tiene que ver con el proceso secundario para Piera e indica un grado bastante sofisticado de complejización psíquica y de capacidad simbólica. Para Piera, en el proceso secundario, hay un acceso a la diferencia, a la realidad del otro, a la terceridad, al pasaje por el Edipo y por ende a la castración, es decir, es aquello que podríamos sintetizar como ligado al campo de las neurosis y de una defensa básica que es la represión. Ahora, el concepto de diferencia para Piera no fue solamente diferencia sexual o diferencia sexual anatómica. Era esto, es esto, pero también el acceso a la diferencia entre dos espacios psíquicos, entre dos representantes de la pareja parental, o tres o cuatro, como ustedes quieran, acorde a lo actual, y también entre principio de placer y principio de realidad. Entonces, el yo emerge ligado a un alto grado de complejidad psíquica. Ahora, tal como en Freud, tal como en otros autores, para Piera el yo no es una esencia, no es una identidad preformada, sino que se construye por identificaciones. Esto es conocido dentro del psicoanálisis. Ella coincide con la perspectiva que inauguró Lacan, creo, de su origen alienado. No así del destino de desconocimiento del yo. Esta es la diferenciación que ella va a ir haciendo y va a ir trabajando en relación al yo. Es decir, el yo es instituido, tiene un origen alienado, podríamos decir que acuerda con que se reconoce a sí mismo en el espejo, según el estadio del espejo, ¿no? De Lacan, tal es así que ella va a hablar de ese yo de los comienzos, el instituido, lo va a definir como sombra hablada, que es una frase que a mí me gusta, es una combinatoria que describe, es sombra, es proyección del discurso de los otros. Cuando dice hablada es porque está muy influenciada todavía por
la época por Lacan, por el discurso, por el significante. Y al comienzo es sombra hablada y tal como ella sugiere cuando habla de, esto también es muy conocido, de violencia primaria, va a hablar de violencia de la identificación, porque el pequeño se reconoce a sí mismo, y esto es imprescindible para su constitución, a través de cómo es identificado. ¿Cuál es la diferencia que ella entabla luego? Que además de identificado, el yo también es identificante, que además de instituido, tiene capacidad instituyente. Y, en ese sentido, Piera no, no tiene una noción del yo como de algunos psicoanalistas norteamericanos de quienes Lacan se diferenció, como Hartman, por ejemplo, criticándoles su tendencia a un yo de adaptación, ¿no? Pero tampoco dice que el yo es puro desconocimiento, porque dice, es lo único que tenemos para historizarnos, para pensarnos y para proyectarnos a futuro. El yo para Piera también es agente activo, es un yo historiador y un yo constructor. Entonces es sede y escenario de conflicto, como lo era para Freud, ¿no? Y ahí hay un tema que hoy no va a haber tiempo, pero que el yo tiene una capacidad que es la de pensar. Piera le dedicó mucho a la actividad de pensamiento y a los problemas ligados a las dificultades de pensamiento. Por eso mucha gente, muchos profesionales del campo psicopedagógico toman mucho en psicopedagogía clínica los desarrollos de Piera con respecto al pensamiento eh, para situar problemas de aprendizaje que a veces tienen que ver con fobias, pero a veces tienen que ver con problemáticas mucho más primitivas que obstaculizan la posibilidad de aprender, de pensar, etc. Una cosa más. Piera, aunque tampoco lo dice con estas palabras, son palabras posteriores a ella, piensa en un psiquismo abierto y de un yo como decantación incesante de identificaciones. Las identificaciones acontecen de por vida. Esto hace esta capacidad que ella le otorga al sujeto y al yo, eh, con posibilidad instituyente a lo largo de la vida, esto es lo que hace que mucha gente en, en cursos, en actividades, en instituciones, diga que Piera es optimista. No sé si es optimista, pero ella piensa que el psiquismo está abierto a nuevas marcas o tiene la posibilidad, no por supuesto en todas las personas, está abierto a nuevas marcas de principio a fin. Eh, Va a decir que el yo está sometido a una triple condena.
metabolizar los encuentros, las experiencias, representar e investir. La posibilidad de interrogar, de historizar, de simbolizar los condicionamientos, ella no va a hablar de determinaciones, no es una autora determinística, pero sí habla de la importancia de lo transmitido, de la importancia de los encuentros no inaugurales. Lo instituyente, la posibilidad de cuestionar aspectos de lo instituido, del yo, los identificados, para posicionarse en relación a aquello que se puede instituir como diferente, que después de todo es lo que hacemos en la clínica. Ella lo va a ligar a un concepto que es el de proyecto identificatorio. El yo, si todo va bien y con trabajo mediante, puede eh, esbozar, trabajar, elaborar proyectos identificatorios a lo largo de la vida. Desde ya el yo no es puramente consciente, ella va a hablar de un yo inconsciente que tiene que ver con lo reprimido y va a hablar de una escisión del yo entre ese yo que se piensa, que historiza, que simboliza, va a decir el yo como saber identificatorio inteligible, acorde a las leyes del discurso y del parentesco, y otro aspecto del yo que tiene que ver con lo reprimido, que constituye el inconsciente del yo y que remite, por supuesto, a la historia libidinal. Es decir, que me parece, a partir de lo que aporta la escuela francesa en aquel momento en relación al kleinismo y a algunos autores de la psicología del yo, del psicoanálisis del yo, con todo lo que significó eso, adaptación al sistema social, Piera toma la cuestión del yo como alienado, pero luego le otorga capacidad de instituir otra cosa, de esbozar proyectos identificatorios diferentes, con lo cual es alienado, pero es más que eso, no es solo eso. Por supuesto, esta teorización acerca del yo y otros conceptos de Piera tiene consecuencias clínicas y también consecuencias en lo que ella entiende por cura. Y
En el aspecto articulador y relacional que yo mencionaba de Piera, teoría y clínica también se ensamblan. Es decir, em, cuando leemos Piera, no lo digo solo por mí, lo digo por colegas, ¿no? Em, los libros de Piera son bastante densos, escribe con un estilo eh, bastante complejo, difícil de leer. Y sin embargo, eh, inmediatamente a casi todo el mundo se le vienen viñetas clínicas a la cabeza. No sé bien por qué, pero no pasa con otros autores. Con algunos sí, pero por ejemplo con André Green no pasa exactamente eso. Con Lacan creo que tampoco. Con Piera se lee un párrafo y enseguida aparece la evocación de alguna situación clínica. Y esto debe tener que ver con que para Piera las dos cosas no era la una sin la otra. Ella habla de teorización flotante porque habla de encuentro analítico. En la clínica también se trata de un encuentro y ella articula la concepción de asociación libre, entre comillas, con la de teorización flotante de parte del analista. Entonces, entre la asociación libre de uno y la teorización flotante del otro, si todo va bien, algo acontece. Esto quiere decir que ella también tiene una mirada compleja e intersubjetiva del encuentro analítico, diferenciando las funciones, obviamente. Ella va a decir en El aprendiz de historiador que un analizante acude con su propia versión de la historia y que el analista acude con una versión teórica de la historia general del humano, de los sujetos, y que bueno, ahí se ensambla la una con la otra, ¿no? Para Piera la cura tiene mucho que ver con una historización simbolizante y con una metabolización que incluye los tres procesos. En cualquier análisis, si tomamos como base la teoría de Piera y la clínica, el proceso originario se hace presente, el proceso primario, al que no me referí porque tiene que ver con la concepción freudiana, es la fantasía. Ella va a hablar de sujeto del inconsciente allí, que no es lo mismo que el yo, pero tiene que ver con las derivas del inconsciente, cosa que en el originario no ocurre. Los tres procesos se encuentran presentes en el encuentro analítico, por lo cual yo le podría hacer decir a Piera algo que ella no dijo, pero que puedo interpretar, que es que en aquella época, sobre todo, en donde lo que contaba sobre todo o tenía predominancia era la relación entre significantes y el discurso, ella hubiera dicho, o dijo sin decir,
que en la clínica, y en la clínica no solo con pacientes psicóticos, el analista debe poder escuchar el lenguaje de lo arcaico también, el que no se expresa vía significante verbal, es el lenguaje del cuerpo, de la postura, del tono de voz, de la mirada, del llanto, de lo que se expresa a nivel del cuerpo y de la acción, ¿no? Y una cosita más, porque me parece que eran 40 minutos y estoy cerca. Tengo, Mariana, un poquito todavía. Y yo les contaba que el tema del pensamiento en Piera es sumamente importante. En la violencia de la interpretación, ella ubica la cuestión de pensar en relación al resto de la complejización psíquica. Es una parte de la complejización psíquica y tiene que ver con el encuentro. Entre otras cosas, el pensamiento es una de las formas más sofisticadas de la representación, pero la representación arranca con el pictograma. Cuando un niño, si las cosas van bien, empieza a poder hablar y pensar, ella va a decir que el pensamiento es una de las primeras y fundamentales herramientas de autonomía que tiene ese yo infantil con respecto al pensamiento de los otros. Y va a ubicar la posibilidad de la pregunta, de, de lo que sería interrogar los enunciados como equivalente de la castración. ¿Se escucha? Porque se me fue la imagen de Mariana. Acá estoy y Ah, creo que recién se apareció la activó algo. pantalla en negro y yo Ah, tengo minimizado porque tengo mis notas acá. claro, está bien, sí, Bueno, sí. Acá entonces, estoy, hubo un micrófono que se activó, pero ya está. perfecto. Entonces, tan importante es la capacidad de pensar, pero de pensar en el sentido de interrogar el pensamiento del otro e interrogar el propio pensamiento, es lo que ella llama dudar, no es la duda obsesiva, es la pregunta, que ella va a decir que esto también es atravesar la castración, porque ahí hay un punto de falta en juego. Y esto la va a llevar en otro texto, en Los destinos del placer, a trabajar muy especialmente la alienación del pensamiento, que va a definir como, también en términos de encuentro, cómo entre dos o más, pueden ser millones, la alienación que en los comienzos fue violencia primaria, fue estructurante, porque en esa alienación inaugural aprendimos a hablar como nos hablaron, aprendimos que esto es un vaso, que aquello es un árbol, que nos llamamos como nos llamamos, el nombre viene puesto desde otros, es una alienación
imprescindible para la humanización, forma parte de la violencia primaria. También es una tentación presente en todo momento luego, volver a la certeza de que otro piense por uno. Y en esa medida ella trabaja en los destinos del placer, las alienaciones, en lo social también, en lo vincular y en lo social, cuando alguien, más que pensar es pensado, o cuando entre dos hay un acuerdo no consciente para que dos piensen uno. Entonces hay una adhesión al pensamiento de otro. Tanto quien se tienta para alienarse como aquel que es el alienador, digamos, están igual de comprometidos. No es que el alienado es solo el que figura como tal. Ella va a decir que quien funciona como alienador, a su vez es un alienado, ¿no? Yo a veces doy el ejemplo de Videla diciendo solo Dios podrá juzgarme. Estaba convencidísimo. Entre otras cosas, entre muchas otras cosas, esa certeza que no es psicosis es lo que ella llama alienación. Y destina esto, muchos de ustedes lo deben conocer y haber leído y trabajado, se refiere mucho a la alienación en el vínculo transferencial, a los riesgos de que el análisis, que es un instrumento básicamente de desalienación, sin embargo, se transforme en una nueva forma de alienación, y ella dedica algún tiempo a hablar de los analistas alienados que a la vez y sin tenerlo muy consciente, alienan en el trabajo clínico, y también dedica algún capítulo a la alienación en las instituciones psicoanalíticas. Es decir, no por freudianos estamos exentos de estas mismas problemáticas ligadas al pensamiento, a una idealización masiva y a una identificación masiva con el discurso, con el pensamiento de otros, y que, según Piera, son tan graves a veces como la psicosis, pero son más graves porque gozan de consenso, porque no son delirios individuales que son notorios eh, para los otros, sino que, bueno, todos podemos tener un funcionamiento cuyo extremo sería el funcionamiento de la secta, pero los dogmatismos, las alienaciones en el campo social, en los vínculos, en las instituciones de todo tipo, este, bueno, ella introduce esto y me parece que hoy en día podemos pensar muchas cosas con respecto a esto, ¿no? Bueno, creo que hasta acá, y me encantaría que dialoguemos. Bien, muchas gracias, Susana. Abrimos la participación de quien quiera formar parte del intercambio, como siempre. Eh, Mientras vamos calentando motores, yo tengo como
un montón de cosas que fui pensando mientras hablabas, entonces, bueno, abro un poco esto y después esperemos que otros compañeros también participen. Eh, Me parece que lograste hacer un pantallazo impresionante de la obra de Piera y de la complejidad que tiene la obra de Piera, realmente poder sintetizar de la manera en la que sintetizaste vos la cantidad de aristas que tiene la obra de Piera, tanto desde el punto de vista metapsicológico como clínico, como social, técnico, inclusive, ¿no? Es como un mérito enorme. Y pensaba que, a ver, hay varias cosas que estás planteando. Primero, no sé si tiene la forma de pregunta, pero podríamos pensar que en esa vigencia que describís, de proceso originario, primario y secundario, que ninguno termina de anular al otro, la presencia del otro, queda relativamente subsumido de alguna manera, pero disponible, ¿no? En esa idea de potencialidad de la que habla constantemente Piera, quizás ahí hay algo que es lo que habilita a esa emergencia de lo alienado, después en algún encuentro que incluso puede ser tardío, que puede ser social, ¿no? Si es ese aspecto disponible del originario que hace que incluso en psiquismos que aparentan un proceso neurótico, finalmente algún tipo de encuentro vinculado con una escena del presente, que muchas veces puede ser social, finalmente ese psiquismo esté dispuesto a prestar su pensamiento en función del pensamiento del otro o a dejar en suspenso su propio pensamiento, ¿no? Si eso podría tener que ver con la vigencia del originario en todo psiquismo. Y la otra cosa que, que te quería plantear es cómo estás, a ver, describiendo la complejidad de la constitución del yo, porque la verdad es que, aunque dispongamos del concepto de yo en la obra de Freud y en la obra de muchísimos autores post-freudianos, el modelo de la segunda tópica es muy diferente del modelo que estás describiendo, ¿no? En la obra de Piera, y la complejidad de la masa ideica que representa el yo solamente puede entenderse en la obra de Piera si uno piensa también en procesos originarios, digamos, de dónde viene, ¿no? Es decir, el esfuerzo de constitución de esa masa representacional e ideica que representa el yo viniendo de ese proceso originario, ¿no? Eh, y cómo da la impresión de que se constituye en ese encuentro y digamos con el auxilio de un otro, pero también con el auxilio de un otro que se abstiene de intervenir cuando ese yo empieza a construir su propia autonomía, sin ese auxiliar que paradójicamente pone en suspenso su propia función de auxiliar, ¿no? Su propia función de proveedor de enunciados identificatorios, de violencia que sería secundaria en ese caso, ¿no? Pero si no hay, en ese encuentro, no hay un otro que se abstiene de formar parte, ¿no? De esa constitución, también hay algo ahí que fracasa. O sea, hasta para eso hace falta el encuentro, ¿no? Para la Sí, abstinencia, ¿no? sí. Bueno, eso. Ujú. ¿Querés que diga algo Sí, o sí, espero que digan colegas? no, mientras vayan apareciendo participaciones, Bueno, mira, es interesante lo que preguntas. Sí, el proceso originario está vigente siempre y como la alienación inaugural ocurre, acontece a través de la violencia primaria, el ofrecimiento afectivo, pulsional, de lenguaje, de pensamiento, desde un otro con supuestamente un psiquismo en el que funcionan los tres procesos, donde hay represión, a un infans que todavía no es ni siquiera un sujetito. En el proceso originario, la representación es solo placer-displacer. ujú, En la violencia primaria hay ese ofrecimiento que es imposible rechazar y que es constitutivo. Y luego
las fantasías. En el proceso primario ella va a decir que ya no es solo placer-displacer, sino que hay un postulado que es que hay ya dos para el bebé, pero que hay un solo deseo, que es el deseo, va a decir, omnímodo del otro. Entonces el bebé es objeto del deseo del otro. Ujú, Recién con una mayor complejización psíquica va a haber acceso a la diferencia entre dos. Entonces, en el fenómeno de la alienación, el otro libro es Los destinos del placer, el placer arranca con lo originario ujú. y la tentación de volver a esos momentos primeros nos habita a todos. El tema es qué Claro. hacemos luego con eso. Eh, Esto ensambla con lo otro que comentás, Mariana, porque la violencia primaria es imprescindible y constitutiva, constituyente. A veces los otros no se abstienen, como dirías vos. Entonces la violencia se transforma en secundaria. ¿Qué es violencia secundaria? Es la que ya es un obstáculo para el crecimiento del niño, es un exceso en intensidad y es un exceso en el tiempo. Claro. Una cosa es decirle a un nene de 1 año, vení, sentate acá. Otra cosa es decírselo a un chico de 12. O sea, y esto ella lo trabaja desde, yo digo los padres, hoy en día hay que revisar cuando ella dice madre es la función, no la señora, lo mismo con el padre, ¿no? Pero ella va a decir que del lado de la madre hay una diferencia entre mujeres que tienen un deseo de hijo, que quiere decir la percepción de que el hijo no está dentro, que es un Ujú, ser nuevo, con lo ujú. cual habilitaría esa abstinencia como forma de encuentro también placentera. Y lo que ella llama deseo de maternidad, que es como desear el embarazo permanente. Claro. Y Ujú. ahí hay violencia secundaria, y ahí hay riesgo de exceso, y ahí hay desde el adulto una propuesta o una necesidad de alienación, ¿no? Algo que no dije y que es importante, yo hablé de deseo de la madre, Piera le da mucha bolilla al deseo del padre. Yo, debe haber, pero yo no he leído autores que hablen del deseo del padre, sí del padre y la función de corte, todo lo que ya sabemos de la necesidad del tercero, pero ella va a decir que el corte se produce cuando el padre tiene un propio deseo respecto de ese hijo, lo inviste. Entonces se va a dar un corte sin esa difusión, creo que errónea también de lo que planteaba Lacan, como el padre que hace un corte y que es el que pone los límites y el que, bueno, tiene el vozarrón, ¿no? Bueno, esto. No Ujú. sé si aclaré Sí, algo. sí, sí, cómo no. Y está Daniel, que quiere hacer una pregunta o comentario. Sí, Bueno, buenas noches. ¿Cómo te va, Susana? bien, Eh, muy bien. y yo, la verdad, te agradezco en la línea que traía Mariana, la capacidad que tenés didáctica de transmitir Pierre Aulanier.
Piera, aparte Piera fue uno de los primeros psicoanalistas que uno empezó a llamar por su nombre de pila, Sí, porque uno decía Freud, Lacan, Winnicott, pero Piera, sí, ¿no? Eh, no sé por qué decíamos Piera, yo estoy hablando, la Piera Olanier que encontré, empecé a leer hace muchos años, 30 y pico de años. Da cosita decir, hace cuánto que nos topamos con Piera. Eh, y la verdad, no voy no me voy a meter tanto en la parte teórica porque por la hora y por lo vasto y por lo complejo, pero me quedé cuando vos dijiste que hay gente que dice que es una autora optimista y vos decís, bueno, vos decís que no tanto, sí. Y yo quiero traer como una pincelada de cuando conocimos a Piera. Y cuando conocimos a Piera, para los que éramos psicoanalistas no tan, bueno, nos estábamos iniciando, teníamos unos años de recorrido, fue aire puro lo que uno encontró en Piera Olanier. Uno, en mi caso, yo venía del lacanismo más duro, vos antes lo describías, y con Piero Lanier uno empezó a encontrar otra manera de hacer psicoanálisis, por más que tiene aspectos teóricos muy complicados, ¿no? Violencia de la interpretación. Vos creo que hiciste tú un pasaje por muchos de los libros. Pero también Piero Lanier tiene textos que no son tan complicados, o por lo menos uno lo liga, como bien traías, con la clínica, ¿no? Que eh, construirse un pasado que tanto nos dio y nos da para trabajar en adolescencia, claro. que también hemos leído con vos textos tuyos de adolescencia. En síntesis, yo lo que quería era recuperar una época en la que aprendimos a encontrar un modo de entender el psicoanálisis menos dogmático, menos cerrado, eh, menos que habilitaba nuestras clínicas. Yo creo que Piera Olanier es una autora que habilitó nuestras clínicas, nuestro consultorio. Con Piera Olanier veíamos, vos decías, bueno, es compleja, pero dialogamos con nuestros pacientes. Esa es una gran virtud porque eh, yo creo que ella teorizó acerca de la clínica, una clínica más cercana, menos vetusta, Sí, o por ahí más clásica, no clásica a lo antiguo, sino más del consultorio, y creo que no pierde vigencia como otros por ahí autores. Yo creo que Piero Lanier podríamos decir que es una autora clásica como tantos otros autores de este grupo francés que en estas latitudes dio mucho que hablar, ¿no? Pierolán, bueno, Pontalis, el llamado, creo que el grupo el 4, cuarto el grupo. cuarto grupo. Nada, quería simplemente completar este semblante que vos nos trajiste de Piera. Gracias. Bueno, te agradezco, Daniel. Y sí, coincido con vos, porque a mí también me llamó la atención que ella espiera. Cuando escribí este librito, me di cuenta que escribiendo también la llamaba Piera. Y pensé, bueno, es como si fuera una amiga. Nunca lo fue, pero hay algo en el, no sé cómo decirlo, en el estilo, y con respecto al más que optimista, yo diría que tiene una perspectiva esperanzadora
no ingenua, por supuesto, porque su concepción de la cura es, sea lo que sea, fortalecer Eros en detrimento de Tánatos. Y eso contemplando la singularidad de cada situación clínica. Entonces, si ella dice, fortalezcamos Eros, es porque en algún lugar ella tiene tomada posición con respecto a la esperanza puesta en el análisis, que después de todo, si no, nos dedicaríamos a otra cosa. Marina. Hola, buenas noches. Gracias por tu presentación. Coincido con Mariana, que fue una pincelada fantástica y muy efectiva, ¿no? Yo me quedé con una de las últimas cosas que dijiste, que me parece súper interesante, que es lo del deseo de padre. Eh, y bueno, me gustaría saber un poco más. Yo lo relacioné bastante con em, las dificultades en la clínica con adolescentes. em, y en particular me acordé, digamos, de una línea de trabajo que está haciendo Susana Toporossi con adolescentes que tienen comportamientos abusivos con otros niños o niñas de, digamos, o de su familia. Y en general, lo que se encuentra en estos chicos es que han tenido un padre que no lo ha reconocido en algún sentido, o no poniendo el apellido, o yéndose a vivir a otro lado, em, o eligiendo un hermano por encima de él en forma ostentosa. Yo también registro de muchos pacientitos que atendí con esto, y tengo todavía eh, adolescentes donde está esta problemática. Lo que pasa es que es más dramático, tal vez en los casos donde estos adolescentes que tienen comportamientos abusivos em, buscan la identificación con una virilidad a través de un modelo, digamos, de masculinidad, no sé qué nombre ponerle, pero heteronormativo a través de la violencia con otros, ¿no? Entonces, me parecía súper interesante esto que vos decís del deseo de padre, y me gustaría, bueno, si tenés tiempo, escuchar un poquito más, si no, bueno, otra vez. Este, em, Primero, un gusto verte, Marina. Hay algunas personas que hace muchísimo tiempo que no veo y que las vuelvo a ver en la pantalla. Me da mucho gusto eso. El tema del deseo del padre, ella lo trabaja en la violencia de la interpretación. Y efectivamente a mí me pareció sumamente importante, además, año 75. Eh, Hoy en día los roles madre, padre, están bastante diferentes, pero en aquella época todavía ciertos ideales patriarcales estaban más instituidos. Y sí, todos aprendimos, eh, y casi era un lugar común, y también en la clínica, y a veces con abusos, que la mamá cocodrilo y el papá que tenía que establecer el corte, este, y que autoridad, autoritarismo, todo eso quedaba del lado del señor, ¿no? Y la señora era la que promovía la fusión. Y la mirada de Piera ya en aquel entonces diciendo, ojo, salvo que los psicoanalistas también pensemos
que el lugar preponderante es el materno y que el padre solo lo único que puede hacer es poner una palabra de orden, tenemos que pensar qué pasa del lado del padre y qué pasa en la pareja parental, ¿no? Entonces amplió lo que se llamaba la cuestión del corte, hablando de tres deseos: el deseo de la madre, digamos, el deseo del padre. Entonces un niño que va a acceder, se supone, a su propio deseo, por lo pronto establece la diferencia entre los dos deseos con respecto a él, que va a ser investido desde dos lugares distintos, y eh, la, la posibilidad de la terceridad, ¿no? En los comienzos, antes de la crisis edípica, ella va a decir que el encuentro con el padre de parte del niño es el encuentro de un otro sin pecho y que va a ser el primer representante del mundo de afuera, ¿no? Entonces, el modelo de ella es una apertura respecto del psicoanálisis de la época, porque lo que introduce es la terceridad y la investidura no solo del lado materno, sino del lado paterno. Hoy, en base a eso, esto se puede pensar desde las coordenadas históricas del momento y todos los cambios enormes que acontecen en cuanto a las familias, a las parejas, al amor, a la crianza, bueno, pero sí, a mí me parece que es un aporte muy, muy importante del lado de Piera y seguramente con efectos en la clínica. Y lo que aportás de estas situaciones que Susana está trabajando, bueno, puede ser linkeable con algo de Sí, esto. no, perdón ah, también esto del psiquismo abierto, porque y de la esperanza, porque la apuesta a trabajar con estos chicos antes de catalogarlos como abusadores y pensar en conductas abusivas, ya hay toda una línea ya del entre, el psiquismo abierto y de la posibilidad de trabajo en circunstancias muy difíciles, pensando con estos elementos de base, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, estaba pensando en otros autores, en Roussillon, por ejemplo, Ujú. que trabajó o trabaja, no sé, con pacientes muy graves, pero delincuentes, por ejemplo. Y él, una de las cosas que dice es que en toda acción, podríamos decir abusiva o podríamos decir del orden de la delincuencia o del maltrato, lo que fuera, en realidad hay una demanda no sabida puesta en acción a que alguien pueda escuchar lo que se dice en acción Bueno, para pasarlo por la palabra. Entonces, lo otro es un prejuicio. Ujú. Susana, está Nadina, que quiere hacer una pregunta, comentario, y yo quería agregar una pequeña cosa también. Dale. Bueno, hola Susana. Bueno, muchísimas gracias. Yo te vengo siguiendo ¿Dónde porque estás, Nadina? acá, no Perdón. sé, acá, ¿me ves? Ahí, Sí. sí. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás? Yo te vengo leyendo mucho porque, bueno, me interesa mucho todo lo que vos vas armando y te agradezco eso, lo didáctico en tu,
en todo lo que relatás también en el libro y demás, ¿no? Y yo pensaba, y también es una pregunta que me vengo haciendo cuando hablas de pictograma y cómo lo trae Piera, ¿no? Em, y lo originario, digamos, cómo, respecto a la representación, porque en algún momento habla de proto-representación, y vos decís esta cuestión también de si, digamos, hasta que se complejiza, ¿no? Los procesos, y a mí me importa mucho esto del pensamiento, trabajo con temas de abuso, em, y trataba de entender algo de esto, si podés por ahí clarificar si lo del pictograma de rechazo y demás, vos en algún momento decís que no es ni una idea, ni una imagen, em, y que se tienen que dar las condiciones de representabilidad, pero ¿cómo pensás hasta que se llegue a ese momento? ¿Qué pasa en esas instancias? Digo, porque vengo también viendo muchísimos niñitos y niñitas abusadas y abusados muy pequeños, hay incluso investigaciones respecto a esto. Y bueno, me importaba un poco eso, tú, cómo vos lo pensás a través de Piero también. Sí, Gracias. gracias a vos. Mira, el tema representación elegido por Piera para el pictograma, otros autores no lo llamarían representación, porque todos imaginamos que representación es representación, imagen cosa, imagen palabra. Esto es una representación, pero no es una imagen, es una sensación. Entonces, si imaginamos un bebé recién nacido, en el encuentro, lo que el proceso originario a través del pictograma se representa muy entre comillas, es una sensación que es o bien placer o bien displacer. El placer del encuentro, que no es el placer empírico, es algo muy misterioso y muy intangible, porque en realidad tiene que ver con la percepción de que ese encuentro es placentero para el otro. Es decir, un pediatra le puede decir a una mamá, señora, usted le tiene que dar teta cada tanto y mire para fomentar el contacto corporal, usted sáquese la blusa y tenga a su bebé muy cerquita del cuerpo para que sienta la tibieza. Y eso puede ser displacer, porque si hay una dificultad del lado materno o un rechazo no consciente, entonces en el encuentro placer-displacer no tiene que ver ni con que la mamadera está caliente, ni con que lo que podamos dar consejos, no. Tiene que ver con lo que se juega a nivel del proceso originario, primario y secundario de los otros primordiales en ocasión del encuentro y la metabolización que el bebé hace de eso, porque el bebé no es pasivo. Entonces, con un encuentro parecido, cada bebé puede metabolizar algo distinto. Entonces, es placer-displacer. ¿Cómo se siente eso? Puede ser por un llanto, puede ser por un vómito, puede ser por una reacción alérgica, puede ser por cerrar la boca, puede ser por un espasmo, y eso nos puede pasar a lo largo de la vida. Podemos ponerle la mejor onda a ir a un cumpleaños de una persona que nos cae mal, pero que las circunstancias obligan, y poner una sonrisa y ser cordiales y llevar un paquetito y sentir náuseas. Las náuseas son rechazo, las náuseas son pictogramas de displacer. Eso está siempre presente
Y lo que hace Piera es no solo incluirlo a nivel de la constitución psíquica, porque va a decir que en la psicosis comanda el proceso originario, pero a predominio de displacer, porque falló algo en relación al deseo de vida, al deseo de hijo. Dicho muy linealmente, ojo que después la singularidad es la singularidad, ¿no? Lo digo con brocha gorda. Seguro, gracias. A ver, te leo un comentario que hay en el chat de María Isabel Bergañi. No tengo audio, por eso escribo. Un gusto volver a escucharte con la claridad y profundidad con que transmitís la obra de Piera. Agregaría a lo que se dijo que si bien su teoría es compleja, su aplicación y correlación clínica es notable, especialmente en pacientes o en problemáticas familiares severas. Gracias, dice María Isabel. Está Magdalena, nos queda muy poquito tiempo, entonces cedo la palabra a Magda. ¿Dónde estás, Magdalena? También un Acá. gusto verte después de tanto tiempo. Ay, sí, a mí me encantó también verte y escucharte y me sumo a lo que dijeron todos respecto de tu capacidad de poder hacer un paneo, pero con profundidad sobre la obra de Piera. Realmente te lo agradezco muchísimo. Un comentario que va ligado a ver cómo para escucharte hablar de esto, que a mí me parece, yo todo el tiempo tengo presente, a mí cuando yo me encontré con Piera me cambió la cabeza, un poco algo de lo que decía Dani en un momento, ¿no? Y toda la cuestión de esto de lo que vos traías recién en relación a la pregunta de Nadina del tema de el pictograma de rechazo, los registros de placer o displacer, pero que ahí a mí me parece que Piera incluye algo que tiene que ver el sufrimiento y la investidura, ¿no? Porque el pictograma de rechazo ya supone algo, digo, cuando entra lo de placer-displacer hay investidura, aunque el displacer sea enorme, bueno, hay algo que todavía se inviste y es pasible de ser complejizado y de ser metabolizado. Ahora, me parece que uno de los hallazgos fantásticos para mí de Piera es cuando ella plantea que cuando el nivel de sufrimiento llega a niveles insoportables, se produce en la desinvestidura. Sí. No solo la desinvestidura del objeto que produce el sufrimiento, sino la desinvestidura de los procesos de la capacidad de investir. Y pensaba que esto hoy por hoy está desgraciadamente a la orden del día, cuando uno dice como título pérdida de capacidad simbolizante. Y lo que uno está ahí pensando, lo que yo pienso ahí es algo así como exceso de sufrimiento. Bueno, nada, te quería escuchar un cachito alrededor de esto porque me parece que fuiste bordeando de algún modo también esta cuestión, aunque no la planteaste en el primer plan. Mira, Sí, viene cerramos, bárbaro. Susana, cerramos con tu respuesta por la hora, ¿sí? Bueno, entonces trato de ser Vale, breve. vale. Sí, Podría extenderme una hora. Pero me viene bárbaro, Magdalena, porque algo que no alcancé a decir es que desde el proceso originario se empieza a dirimir el dualismo pulsional, la dinámica pulsional eros-tánatos. Placer va a abonar eros, deseo de deseo. Displacer, cuando excede, como vos decís, un cierto monto de padecimiento, va a abonar
a la pulsión de muerte. Y la pulsión de muerte es desinvestidura. Cuando esto es muy extremo, ella va a hablar, va a decir que la supervivencia está en juego, va a hablar de, por ejemplo, casos de muerte súbita sin razón orgánica. Entonces, bien freudiano, ¿no? Eros tánatos, tánatos, desinvestidura, deseo de no deseo. Cuando no afecta la desinvestidura total y el organismo, el cuerpo sigue vivo, puede afectar el campo representacional. Entonces puede haber un cuerpo vivo y una capacidad pensante o representacional severamente dañada. Es tánatos a nivel del pensamiento. Sí, concuerdo con lo que vos decías y te agradezco porque se me había pasado mencionar. Yo te lo agradezco a vos. Bueno, Bueno, la verdad es que la obra de Piera daría para un montón de plenarios, porque hay un montón de cosas que quedaron pendientes y que seguramente a todos nos tentaría volver a revisar. Así que no descartemos que haya futuros encuentros, hablando de encuentros, Ojalá. para poder desplegar algunas cosas que hayan quedado en el tintero todavía. Susana, mil gracias en nombre del colegio y de todas las personas que han asistido a este plenario de hoy. Nos desmuteamos para agradecerle y aplaudir a Susana entonces. Muchísimas que buenas yo noches. les agradezco.